Hola a todos de nuevo. Hoy voy a hacer el video va a ser respecto al teorema anterior. Vamos a ver algunos ejemplos. He estado pensando que tal vez viendo un ejemplo se puede entender un poco mejor lo que es el teorema. Recuerden que el teorema que quiero ver es el de las dimensiones, la de la unidad y rango y la dimensión de B. Así que vamos con un ejemplo, en este caso sea T de R3 a R2, no, R3 también, definido como T de A1, A2, A3, definido como A1 más A2, A1, A1 menos A2. ¿Sí? Entonces el ejercicio va a consistir en encontrar en NDT el kernel, el rango, la nulidad y el rango de T. Pues obviamente estas cuatro definiciones deben tenerlas al tanto para este video, así que bueno, vamos a ello. Primero que voy a calcular va a ser el kernel. Recuerden que para calcular cualquier cosa primero necesitan poner la definición. Son las alfa en b, tal que t de alfa es igual a 0. En este caso voy a ponerlo en nuestro caso en específico, en este caso b va a valer R3. Entonces voy a poner un vector en R3. En R3 tal que pues t de este vector A1, A2 y A3 sea igual a 0 de W. Aquí le voy a poner W para que se acuerden. Y bueno, aquí en este caso es R3, entonces es igualado al mismo 0, ¿no? Entonces es el conjunto que cumple con eso. Así, pues vamos a ver cuánto vale esto, ¿no? Entonces ponemos lo que es t aplicado al vector este. Y bueno, pero este t está definido como esto que está acá. Así que esto es A1 más A2, A1, A1 menos A2. Entonces esto lo debo de igualar al vector 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, al igualar el vector 0, 0, 0, obtenemos pues tres ecuaciones, ¿no? A1 más A3 es igual a 0, A1 es igual a 0 y A1 menos 3 igual a 0. Espérenme, porque me equivoqué, ¿no? Aquí había puesto A2, A2, aquí es 2, 2, sí, acá no me había equivocado. Entonces aquí es A2 y aquí A2, ¿verdad? Entonces de estas ecuaciones, pues yo llego que A1 es igual a menos A2, que A1 es igual a 0 y que A1 es igual a A2. Voy a borrar esto. Ahí está, ¿no? 2. No sé si es 0, es 2. 2, 2. Entonces de aquí, pues llego a la conclusión de que A1 es igual a 0 y A2 es igual a 0. Por lo tanto, entendemos que el kernel, primero lo voy a escribir de esta manera, que creo que a ver si se puede explicar mejor esto. Si no, pues, bueno, no cabe más. Son todos los vectores, son todos los vectores en R3, tal que sus dos primeras entradas son 0. Este es el conjunto, porque aquí lo dice, ¿no? Acabamos de descubrir que A1 y A2 es igual a 0. Pero en la transformación misma, pues lo que hicimos fue meter pues tres valores, A1, A2 y A3. Entonces aquí, si se dan cuenta, lo que quiere decir es que A3 no depende de nada, o sea, son cualquier vector que sus dos primeras entradas son 0, pero la tercera no hay ninguna restricción. Entonces otra manera de escribir esto pues sería el A1, A2, los vectores en R3, tal que sus dos primeras entradas son 0. Y otra manera de escribirlo sería pues ponerlo explícitamente, las dos primeras son 0 y A3 pues, puede valer lo que sea, entonces aquí lo ponemos así como que está en R, ¿no? ¿Sí? Entonces ejemplos de vectores que están en el kernel pues sería por ejemplo el 0,0,1,
0,0, no sé, el número e, o 0,0, menos un medio. Todos estos pertenecen al núcleo. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que el kernel o núcleo, pues no solo contiene al vector 0, 0, 0, sino que contiene a otros más vectores. En realidad, cualquier vector que tenga sus dos primeras entradas ceros. Entonces, bueno, de las clases anteriores, pues podemos llegar a la conclusión de que o podemos ya intuitivamente pensar que que pues es la dimensión de esta cosa, ¿no? Entonces, para encontrar la dimensión, que es la otra que pedimos, es que pues podemos notar que una base del kernel es 001, ¿sí? Es este, ¿no? Porque estamos diciendo que son todos los vectores que tienen la primera entrada, puede valer lo que sea. Entonces, bueno, esto puede ser una base del kernel. Esto ya es porque ya tenemos como cierta experiencia sobre cómo obtener base, ¿no? Entonces ya podemos ver eso. Entonces la nulidad, recuerden que la nulidad está definida como la dimensión del kernel, pues es 1, ¿no? Porque nada, tengo un vector que genera mi base. Bueno, que tiene mi base que genera el espacio. Entonces, del teorema, que es el que estábamos tratando de repasar, del teorema podemos obtener el rango. En este caso, pues podemos recordar el teorema que dice que la nulidad más el rango de t es igual a la dimensión de b. En este caso acabamos de demostrar que la nulidad es 1, el rango no lo conocemos, pero es el que vamos a tratar de encontrar, y la dimensión de b, en este caso b, recuerden que es R3, y como ya lo sabemos, esto es 3. Por lo tanto, el rango de t es igual a 2. ¿Ah? Bien, ya encontramos el rango, que es otra de las cosas. Calcular. Ahora más bien encontremos quién es el rango de t. ¿Ah? Vamos a poner la definición, en este caso son las t de alfa en W, tal que alfa está en B. Entonces, bueno, vamos a poner aquí cómo está definida mi transformación, y esa está definida como A1 más A2, A1, A1 menos A2. ¿Sí? Entonces se dan cuenta, pues como que es fijo, ¿no? Entonces, y como que está relacionado con todos. Entonces, bien, para poder tratar de dar explícitamente quién es el rango, vamos a dar un ejemplo, vamos a dar mejor una base de este rango, para, pues, describirlo mejor, ¿no? De qué tipo de, de, de espacio es, ¿no? Al decir cómo describirlo, me refiero a como qué tipo de vectores pertenecen aquí. Por ejemplo, supongamos el vector 2, 0, 1. Este pertenece al rango. Entonces, si esto pertenece al rango, entonces esto debe ser igual a A1 más A2, A1, A1 menos A2. Ahí debo de encontrar que A1 y A2 deben de existir en los reales, tal que al sustituirlos en esta ecuación me debe dar 2, 0 y 1. En este caso tengo que 2 es igual a 1 más A2, que A1 debe ser igual a 0, y que A1 menos A2 debe ser igual a 1. De aquí se ve claramente que no, porque A1, pues ya sabemos que debe ser 0, para que se cumpla eso, y por otro lado aquí A2 debe ser 2, y acá abajo llegamos a que A1 debe ser menos 1, digo A2. Entonces, para que pueda existir este vector a partir de un vector arbitrario, en este caso, por ejemplo, en B, por así entenderlo, la única manera en que se puede cumplir que se va a formar este vector es que la segunda entrada del vector que estoy metiendo debe valer 2 y menos 1 al mismo tiempo. Esto es una contradicción, ¿no? Porque nada más puede valer una sola vez, digo, un solo número. Entonces, el vector 2, 0, 1 no pertenece al rango. Entonces, la idea es qué característica debe de tener los vectores para pertenecer en ese. Así es lo cuando yo me refiero con describir al conjunto. Entonces, fíjense, una manera que acabo de encontrar para no hacerlo como tan complicado es la siguiente manera. Podemos describirlo dando una base. Entonces, podemos encontrar la base, fíjense, utilizando el teorema anterior, la demostración en específico. Pero vamos a hacerlo primero por una manera como medio arcaica, que en este caso yo creo que es rápida, y después
vamos a demostrarlo mediante el teorema, ¿va? Entonces, fíjense, los vectores deben ser de este estilo, o sea, el rango son todos los vectores que tengan este estilo, pero fíjense, esto lo puedo separar de la siguiente manera. Esto es igual a A1, 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 ¿ja? Más, y aquí A2, 0, menos A2. Si ven, si sumo estos dos vectores, este me da la primera entrada, este me da este A1 más 0, pues me da A1, y A1 menos A2 me da la tercera entrada. Entonces acabo de poder separarlos, y esto se puede factorizar el A1, esto queda como 1, 1, 1, más, y esta cosa que es A2, 1, 0, menos 1. Entonces ahora ya podemos expresar de una manera como más viable, ¿qué? Sí. Podemos expresar de una manera más viable cómo es el rango de t. Entonces, el rango de t, de hecho lo podemos escribir de manera bonita, como el generado por el conjunto 1, 1, 1, 1, 0, menos 1. Entonces, cualquier vector generado por esta base es el rango. Ajá. Entonces, bueno, aquí más o menos ya lo describimos mejor, ¿no? Porque dando una base de un espacio vectorial, como que dando la base ya lo podemos describir por completo. Entonces, bueno, más o menos podemos verlo de esa manera. Ahora fíjense, vamos a utilizar un poquito el teorema para encontrar lo mismo. Si recuerdan, el teorema más o menos para demostrar el de la nulidad más el rango igual a la dimensión de B, lo que hay que hacer es dar una base del rango, digo del kernel. En este caso, si recuerdan, habíamos puesto que este vector es una base del kernel. No lo habíamos puesto aquí aquí. Notemos que una base del kernel es el generado por este vector. Entonces, esta es una base del kernel, ¿cierto? ¿Qué hacía el teorema? Bueno, el teorema lo que hacía, extender esta base del kernel a una base de B. Ajá. Y ahora, bueno, como ya todos somos expertos en encontrar bases, en especial en Rn, en este caso es R3, pues ¿qué base darían? Pues obviamente la canónica, ¿no? Entonces extendemos esta base a una base de R3 utilizando, aquí era 0, utilizando vectores de la base canónica. Entonces, como este es un vector de la base canónica, pues no le agregamos los dos que hacen falta. Y este, pues ya resulta ser una base de, en este caso, R3, que es, vamos a ponerle B en el teorema. ¿Ok? Y entonces el teorema, ¿qué más hacía? Pues decía, o más bien acabamos demostrando, que la transformación aplicada a los vectores de la base agregados nos iban a dar una base de la imagen. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a meter, por ejemplo, el vector aquí en T, y lo que salga va a ser una base, digo, va a ser un vector que pertenece a la base del rango. Entonces, fíjense, si lo metemos aquí, pues recuerden que esto está dado por, voy a poner aquí chiquito, A1 más A2, A1, A1 menos A2. Entonces aquí sustituimos, aquí va a valer 1, 1, 1, y T y metemos el otro, ¿no? 0,1, 0. Y aquí volvemos a sustituir, en este caso va a quedar 1, 0 y menos 1. Entonces, si yo evalúo en T los vectores que yo hice al extender la base del kernel a una base de R3, o sea, del grande, y lo evalúo en T, me va a dar, esta es una base. Entonces, vamos a concluirlo. Por lo tanto, 1,1,1, 1,0, menos 1 es una base de el rango, que es lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces así ya podemos describir, recuerden que podemos describir un subespacio, un espacio vectorial, dando su base, porque así como que más o menos tenemos intuición de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues es la misma base que encontramos pues, haciendo este procedimiento, entonces cualquiera de los dos es bueno. A este me gusta un poquito más porque hay que como que ingeniárselas un poco, ¿no? Este está fácil, pero ¿qué pasa si es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, bueno, nada más para recordarles cómo funciona este teorema, que lo que hacía era, doy una base en el kernel, que la tengo que encontrar a fuerza para poder encontrar la nulidad, que es lo primero. Entonces, al encontrar la nulidad, pues ya estoy encontrando yo una base del kernel, la extiendo
a una base del espacio vectorial grande y los vectores que agregué a la base de R3 los evalúo en T y lo que salga es una base del rango y ya acabará. ¿Ah? Entonces, bueno, esa es una manera de encontrar o describir quién es el rango. Bien, y bueno, nada más va a ser este ejemplo. Todavía faltan algunas cosillas, parece que faltan como 6 videos. Yo también ya tengo un poco de pereza, la verdad, pero bueno. No tengo nada más que hacer, así que... Bien, ahora les voy a dejar un poco de tarea, ya saben que la tarea no hace fuerza. Esta la saqué de Hoffman. Entonces, sea B, un espacio vectorial y T que va de B a B. Transformación lineal. Demostrar que las dos afirmaciones siguientes son equivalentes. Entonces, la primera afirmación es que la intersección del rango de T con n de T es el espacio, es el subespacio nulo. Y la otra afirmación es que T de alfa es igual a 0. Entonces T de alfa es igual a 0. Aquí lo único que dice es eso, no tengo un espacio vectorial y tengo una transformación lineal que va del espacio B al mismo espacio B. Entonces demostrar que estas dos afirmaciones son equivalentes. Es decir, lo que hay que demostrar es que si supongo cierto A, entonces B es cierto. Si supongo cierto B, entonces A es cierto. Entonces tienen que primero suponer que esta es cierta y demostrar B, y luego al revés, suponer que B es cierta y demostrar A. Entonces, ¿qué dice? Que la intersección entre el rango y el kernel es el subespacio nulo, es decir, aquí vamos a poner un poquito en chiquito, la intersección de este es solo el vector generado por el 0. Entonces es lo mismo, se debe de cumplir que T aplicado dos veces a alfa es 0, entonces T de alfa es 0. ¿Sí? Ese es un ejercicio. El otro es hallar pues todos estos, ¿no? El núcleo, el rango, la nulidad y el rango. Luego me confundo con esto, ¿no? Porque este rango es el número y este es el conjunto. Creo que este mejor lo voy a llamar imagen. De la transformación 0, transformación lineal 0 y la transformación lineal identidad. Los definimos creo que en algún video pasado. Y el último, es que sea pues la matriz 3×3 en los reales y una matriz arbitraria, que en este caso no va a ser tan arbitraria, la voy a poner con numeritos. Y aquí pues demostrar que la transformación lineal definida de la matriz 3×3 a los reales, que manda matrices en matrices, definida como T de A igual a A por B menos B por A. O sea, aquí lo que estoy haciendo es agarrar una matriz A. Y al meterle a T, lo que va a hacer es multiplicarlo por B por derecha y restarle por B por izquierda. Como son matrices cuadradas, ambas están definidas. Entonces, lo que hay que demostrar es que esta transformación es una transformación lineal. No sé si lo sea, así que yo creo que sí, porque parece que sí, pero quién sabe. En caso de que lo sea, encontrar pues lo que vimos acá, ¿no? El kernel, la imagen, la nulidad y el rango. Y bueno, hasta aquí este video. Cualquier cosa, pues ya saben que pueden preguntar.